Tenemos al subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Bayer, que usted lo debe reconocer sin duda, y tú estás en tu ámbito acá porque como 2 décadas en televisión, en Chilevisión, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y un agrado estar aquí en Vértice, un canal tan representativo de la zona y aquí en Puerto Montt. ¿Echas de menos los medios, no? Fíjate que, bueno, en un principio uno echa un poco menos, pero este trabajo es tan contundente, es tan absorbente, que va desde liderar equipo, hacer análisis, es una mixtura de cosas que en realidad no da tiempo para recordar lo que uno hacía antes. O sea, muy entretenido y la verdad que, insisto, muy compenetrado lo que estamos haciendo hoy día. Y la relación, a propósito de fuiste hombre de radio y de televisión tantos años, la relación con los medios en general hoy día, con el gobierno, ¿cómo la sientes? Bueno, si efectivamente yo estoy en el Ministerio de las Comunicaciones y la Participación Ciudadana, pero el rol del subsecretario es un rol más bien de carácter administrativo interno, si bien es político, pero es administrativo. Yo otra fase en la que lleva esa relación directa, efectivamente, es el ministro Álvaro Elizalde, que es el ministro secretario general de Gobierno. Pero yo, con el respeto debido y entendiendo el trabajo periodístico y de interpretación, puedo estar hoy día de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas que se escriben o que se dicen, porque uno está de adentro viviendo a ese análisis y se da cuenta que de pronto creo que hay mucha exageración en algunos temas, algunos no son efectivos, pero no estoy en el espacio para venir a hacer la contraparte en ese sentido. Pero uno respeta efectivamente el trabajo periodístico y entiende que cumple un rol de fiscalizar, cumple un rol de seguimiento de las políticas públicas y que en una democracia lo que uno pide efectivamente es pluralismo, libertad de expresión y que los medios sanos en general, sanos desde el punto de vista de su trabajo, independientes, son muy valorables para profundizar la democracia. Rodolfo, a propósito de eso, bueno, esta semana, y lo decíamos al inicio, se conocieron resultados de la encuesta de IMARC, sí, que es mensual, y también de la CEP, del Centro de Estudios Públicos. Y en ambas, el gobierno y la presidenta de la República bajan en términos de la aprobación y aumenta la desaprobación. Ustedes adentro, ahí en la moneda, ¿cómo interpretan estos resultados? Y a propósito de que hubo una reunión de gabinete también, etcétera. Sí. Bueno, hay varios factores en cuestión. Yo lo primero diría que una encuesta es una fotografía de un momento, del estado de ánimo, de la percepción, de la construcción de la realidad y por último también de cómo está sintiendo la ciudadanía ciertos sectores de la vida diaria que le afectan. Y en concreto uno tiene que hacerse cargo y leer bien lo que está pensando, lo que está diciendo la ciudadanía a través de las encuestas que construyen también realidades. Ahora, dicho eso, creo que además el último mes no fue el más feliz para bueno, eso es cierto, para la conducción de un país, donde tuvimos un problema con el metro, donde efectivamente tuvimos problemas con el transporte urbano en la capital, que afecta mucho, teniendo 6 millones de habitantes, pero también hay una baja en términos de nivel nacional. Y en eso yo diría que influyen efectivamente lo que se está ocurriendo con la reforma de educación, en términos de que todo lo que hoy día se discute va a ser concreto en años más. No es algo que hoy día esté afectando a la ciudadanía. Y además una campaña de la derecha muy fuerte en términos de crear incertezas, inseguridades frente a las reformas. Reformas que, si tú lees la encuesta CEP, son desde el punto de vista de la ciudadanía solicitadas. La gente, nadie dice que no hay que hacer reforma, al contrario, piden que haya reforma, que haya transformación en educación, piden que haya transformación también en la desigualdad que hay hoy día, en el tema económico. Yo creo que nos ha faltado la fase de pasar de la discusión de temas a hechos más concretos, y ahí creo que ahora tendremos que tener una agenda mucho más concreta en educación, en obras públicas, en transporte, en salud, por ejemplo, que la gente, la ciudadanía, que los problemas ciudadanos sean solucionados. Claro, ¿Me explico? Porque hay dos mundos. Exactamente, ahí, al parecer, de acuerdo a las encuestas, justamente hay una dicotomía entre que lo que dice la gente, que quiere reformas, pero por otro lado, hay una baja que ya, de acuerdo a IMARC, que está en los últimos 4 o 5 meses, decreciendo sobre todo los sectores medios, o sea, en la clase media, a propósito de los colegios particulares subvencionados, etcétera. ¿Cómo se entiende eso? Es que yo creo que se han mezclado dos cosas. Son dos mundos distintos. Una discusión parlamentaria de reformas que está llevando adelante el gobierno y que van a ser beneficiosas para la clase media y para la gente. O sea, esto es claramente, no los va a perjudicar. Pero la segunda lectura es decir, bueno, pero ¿qué está pasando hoy día en la solución de los problemas de la educación
de la gente. Y es un tema que nosotros hoy día estamos discutiendo y tratando de llevar adelante una agenda corta de inversión, de más salas cunas. De aquí al 21 de mayo tendremos 500 salas cunas en construcción y en desarrollo para una cobertura importante a un sector tan importante de la población, clase media, media baja. ¿Qué pasa con sus niños? Tendremos respuestas concretas en temas de salud. O sea, yo siento que efectivamente ahí yo recorro el país, me toca estar en terreno en muchas partes de Chile y las demandas de salud de hoy, de las listas de espera, son una realidad. Y en eso tenemos que darle soluciones. O sea, pero nosotros tenemos todo de nuestra parte para revertir una encuesta de esta característica. ¿Y cómo se hace? Bueno, pero gestión, tomando soluciones, acortando las listas de espera. Hay problemas de arrastre también. Yo quiero decir que, y no echarle la culpa al gobierno de Piñera. Ahora, Piñera llegó a tener un 26% de popularidad o de aprobación de su gobierno y del 26%. Estamos hablando que la presidenta está en el borde del 40%. Bueno, no quiero justificar esto, pero el país no se detuvo, se siguió trabajando, no hubo falta de gobernabilidad y Piñera termina después con un alza en su popularidad. Entonces, pongamos en contexto las encuestas, porque tiene que ver con los estados de ánimo y yo siento que uno tiene que tener una mirada positiva. Vamos a tener un 2015 con mucha más capacidad de desarrollo económico, con una inversión pública que va a ser muy efectiva, muy concreta, también para esta región, obras públicas, economía, desarrollo del turismo. O sea, hay una cantidad de herramientas de las cuales uno tiene que dar cuenta, saberlas contar, saberle decir a la opinión pública y llevarle tranquilidad, pero también llevarle soluciones, que es lo que la gente está buscando, soluciones ciudadanas, y en eso nos vamos a abocar en los próximos meses de gobierno. Ahora, Rodolfo, tomando en cuenta todo aquello, estamos hablando de reforma tributaria, que es una realidad, reforma educacional que se está tratando, reforma laboral que nadie conoce mucho todavía en detalle porque no se ha puesto sobre la mesa. ¿Todas estas son percepciones de la gente respecto a lo que podría ocurrir o son realidades? Yo siento que se construye una realidad. En este sentido, siento que también la derecha, la oposición, ha hecho un trabajo de obstrucción y, por otro lado, un trabajo de generar una desconfianza muy grande en esta discusión. Y por otro lado, creo que ellos tampoco han contribuido a tener una propuesta alternativa. Yo creo decir, ellos dejaron de ser gobierno porque la gente no creyó en lo que estaban haciendo y la gente sintió que no avanzábamos mucho, o sea, con grandes cifras, pero la gente sintió que le pasaba por el lado el éxito de ese crecimiento económico. Hoy día, efectivamente, además estamos afectados por un menor crecimiento global de la economía y con un grado de desconfianza del sector del empresariado, por el cual tenemos que mejorar el diálogo. El gobierno tiene clarísima una agenda pro empresario, digamos, de tener el crecimiento a través del discurso, el diálogo entre el sector público y privado. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que están las condiciones para tener un mejor crecimiento el próximo año, para generar los empleos necesarios y para ir generando con el diálogo una reforma que dé cuenta de una tranquilidad a la opinión pública. Los colegios subvencionados no se van a cerrar, eso hay que dejarlo claro. Vamos a llegar a un modelo distinto, pero no se van a cerrar, va a haber distintas opciones de educación. Lo que se va a potenciar también va a ser la educación pública de calidad. Y en eso tenemos una agenda corta de trabajo para los próximos meses muy importante. Ahora, tú decías recién que, claro, la derecha ha hecho una campaña comunicacional o ha colocado ciertos temas generando aún más incertidumbre. Frente a ese escenario, ¿le ha faltado un mejor manejo de las comunicaciones al gobierno o explicar más las reformas? Bueno, uno puede explicarla de distinta manera. Ha ido mejorándose la comunicación y sobre todo en temas que son altamente etéreos, porque estamos discutiendo algo que todavía no es tangible. Y la derecha, la oposición, ha hecho un trabajo de generar una desconfianza y de maltratar la reforma y de tratar de obstruirla. Y eso ha sido una realidad. Ahora, es el trabajo de la oposición, pero lo que uno pediría también a la oposición es que, si bien es cierto, no está de acuerdo, no se pone, genere una alternativa distinta en la cual nos podamos poner de acuerdo. Y eso no se ve, no aparece. Una oposición además que está bastante diluida, bastante deteriorada y que todavía no encuentra un nombre. Pero mira, más allá de eso, ellos no son el problema. Si el tema está en nosotros, cómo mejoramos las condiciones de vida de los chilenos, que es lo que nos debe llevar adelante. Y que todos lo entiendan y que todos les llegue el mensaje claramente. Les llegue el mensaje claramente, y lo otro es que hay que contribuir a mejorar el diálogo, el ambiente de la política. Porque finalmente yo siento con todo esto que ocurre, los únicos perjudicados son las personas, son los chilenos.
menor crecimiento, un diálogo y un ambiente político raro, enrarecido, con discusiones de poco nivel, de poco talante de algunos líderes de la derecha que uno ve a través de los medios y que efectivamente finalmente contribuyen a enturbiar mucho más un ambiente en donde necesitamos un diálogo más fluido para que a los chilenos les vaya bien. Como recién decía, bueno, las encuestas son fotografías del momento, pero ¿cómo se proyecta para el 2015, tomando en cuenta que hay una alta inversión pública? ¿Podría seguir cayendo la presidenta del gobierno en las encuestas? ¿Cómo se revierte eso? Eso yo no lo tengo claro. Lo que sí es, sé que tenemos que trabajar de manera concreta, tenemos que seguir adelante con las tareas del programa del gobierno de la presidenta Bachelet. Por algo la gente nos eligió. Yo te quiero decir que en el gobierno anterior de la presidenta, al cual yo también fui parte, también tuvimos baja en encuestas, pero finalmente con el trabajo consistente, con una buena comunicación, pero con buenas decisiones políticas, tuvimos nuevamente, y la presidenta termina con cerca de un 70-80% de aprobación, que fue impresionante. Bueno, creo que tenemos todo de nuestra parte, está en nosotros poder mejorar estas condiciones, en la labor parlamentaria, en la relación también de los partidos de la nueva mayoría, que no deja de ser importante, que nos pongamos de acuerdo, siendo tanto un arco tan diferente, tan distinto, pero tenemos un proyecto que es el mejorar la vida de los chilenos, y para eso la presidenta volvió y para eso nos eligieron de nuevo los electores por amplia mayoría. ¿Qué pasa con las regiones ahora para este 2015? Tomando en cuenta no solo el tema comunicacional, sino también el tema de organizaciones, de las cuales depende también el ministerio que... Bueno, ahí hay importantes noticias. Este gobierno está dando señales, pero tremendamente auspiciosas. Comenzando con un plan de descentralización real, un diagnóstico, un trabajo que se ha hecho. Siguiendo en la señal política, vamos a tener elección de intendente el 2017. Vamos a seguir en esa línea, y eso creo que es una gran noticia para esta región también, porque habla de la descentralización, habla de la descentralización también de los presupuestos, habla de la toma de decisiones a través del voto directo de generar autoridades locales. Eso creo que es una buena noticia. En el plano económico para esta región, yo creo que hay inversión muy importante en obras públicas. Aquí un poco más allá, en el canal de Chacao, hay una obra emblemática que se va a empezar a desarrollar en este periodo, que significa inversión, crecimiento. De hecho, ayer llegó la plataforma. La plataforma de prospección, ¿no? que se va a instalar en esa zona. Vino el ministro Undurraga también, estuvo aquí en la zona. En turismo, aquí está, mira, uno tiene que ver desde el punto de vista, yo creo que tiene que ir un mensaje positivo. Esta es una zona de gran proyección en turismo. La inversión turística aquí, si hacemos una relación público-privado, puede ser de un gran desarrollo. Ya lo es. Pero sigamos potenciando el turismo, sigamos potenciando nuevos emprendimientos. Esta es una zona gastronómica de alta calidad en el país. Sigamos trayendo extranjeros. El avión venía mucha gente a Puerto Montt, extranjeros que quieren visitar esta zona, que quieren recorrer. O sea, yo creo que ese es el sentido. Chile es un país seguro. Chile es un país seguro para hacer negocios. Chile es un país seguro para recorrerlo en América Latina. Entonces, yo siento que de repente somos extremadamente críticos con lo que hacemos, con cómo crecemos y cómo nos relacionamos. Claro, junto con Uruguay aparecemos, y alguna vez junto a Costa Rica también, con los países con menos corrupción. Los países con menos corrupción. Con más transparencia. Con más transparencia. Y aquí en Chile las instituciones funcionan, de verdad, la justicia funciona de verdad. Entonces, te digo, de pronto creo que nos exageramos y ahí tenemos una responsabilidad todo, el sector político, las comunicaciones, porque a veces la opinión pública, que no tiene los mismos filtros, recibe todo esto y no hace una edición como nosotros, pues, claro. Mucho sin filtro, y eso provoca efectivamente que al final del día andemos un poco pesimistas con hay un rol que no juegan solo los medios de comunicación, las redes sociales, donde no hay filtro, efectivamente van también girando una percepción muy distinta, donde efectivamente no hay edición. Exactamente, pero yo ahí con las redes sociales, bueno, si bien es cierto, son muy importantes, pero todavía son parte de una élite, de una realidad. No todo el mundo, no todos los adultos mayores, no toda la gente tiene acceso, pero sí siento que generan opiniones, son líderes de opinión en muchos temas. Finalmente, bueno, tú hablabas recién de la elección de los intendentes. Muchos han planteado que no vaya a ocurrir lo que ha pasado con los CORE, que efectivamente hoy día son electos, pero que no tienen mayor capacidad de acción, porque se puede elegir un intendente, pero si no tiene el presupuesto, si no tiene las capacidades, va a no tener el poder real para manejar una región. Bueno, se está revisando esta ley, se está revisando las funciones de los CORE, se está revisando efectivamente
cómo se mejora la condición del trabajo territorial y cuáles son sus reales funciones, son los perfiles, ¿no? Ya teniendo un intendente electo, core electo, tú tienes una masa de democratización regional importante. Pues viene todo lo que es el mundo de los alcaldes. Está el tema también de la participación ciudadana, un tema que a nosotros nos toca directamente, la formación de los COSOC, que son los consejos de la sociedad civil en cada municipio, que es un tema también que nosotros queremos transmitir a los alcaldes, que también tiene una categoría muy importante. Si bien es cierto, se incorporan y son relativamente dentro del ámbito del consultivo, no deciden, pero sí forman parte de incorporar a la sociedad civil, al mundo de la sociedad civil, a conocer más en detalle cuál es la gestión del alcalde, la gestión pública, sin trabarla, sino que opinar. ¿Y la sensación es que la participación ciudadana crece en este país, disminuye, hay más interés, menos interés? Yo siento que tenemos que propender a que haya más interés. Hoy día tenemos una ley 20.500 que no es muy conocida, digámoslo claramente, no es conocida en general por la opinión pública. Estamos en la difusión de esta ley, en la difusión de poder mejorar las condiciones de información de esta ley y de que más gente se integre. Hay mecanismos de participación dentro de lo público que son muy importantes. Las consultas públicas, las consultas ciudadanas, están también las cuentas públicas participativas que cada ministerio y servicio debe realizar, dando cuenta del 2014. Hay mecanismos efectivamente que nosotros estamos incorporando a la gestión pública y del cual la comunidad debe conocer y debe incorporarse.